Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito eres nuestro Dios que está aquí hoy con nosotros. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu guía. Gracias por tu cuidado. Gracias porque incluso cuando estamos dormidos, tú quieres que estemos confiados como el salmista que dice que así mismo expresaba que, que en paz dormía, que así mismo descansaba porque solo tú, Señor, lo hacías vivir y reposar muy confiado. Señor, este reposo tiene que ser algo que esté asentado en nuestra fe que tú estás, que está el peligro, pero tú estás, está la escasez, pero tú estás, está la enfermedad, pero tú estás, para ver hacia dónde escogen nuestros ojos mirar. Mira que, Señor, en esto yo me pongo a pensar que cuando tú dices que delante de nosotros pones el camino del bien y el mal, claro, hay una interpretación obvia. ¿Qué decidimos hacer? ¿En qué caminos me pongo? ¿En qué amistades me involucro y demás? Pero incluso, Señor, creo que esto va mucho más allá. Se ramifica más, pero que el mismo centro es la obediencia y se profundiza más. Cuando tenemos el problema y tenemos tu presencia, ahí también podemos coger el camino del bien o el del mal. El del mal para la destrucción, el del bien para la bendición. Y cuando tenemos el problema, pero te tenemos a ti también, y te escogemos a ti, encontramos la bendición. Pero si nos enfocamos en el problema, viene la destrucción y la muerte de nuestra fe, de nuestro gozo, nuestra esperanza, la destrucción de nuestra relación contigo porque nosotros permitimos erradamente que una relación plena que tú nos ofreces se deteriore porque no entendemos que junto al problema estás tú, Señor. Junto a la angustia estás tú. Junto a lo que parece que ya no más, estás tú que dices, claro que sí, si yo hago lo imposible, posible. Así que gracias por esto que nos estás mostrando. Cuando tú dices, y vuelvo a asegurarlo así, cuando tú dices que pones delante de nosotros camino de bien o de mal, de muerte o vida, no solamente tiene que ver, claro que sí tiene que ver, pero no solamente tiene que relacionarse con en qué lugares me meto, en qué trabajo, con qué amistades ando, sino hasta en eso que se me presenta en cualquier momento. Está el problema. Escogemos erradamente pensar en el problema y que el problema sea nuestro Dios, o pensamos en Dios como Dios verdadero. ¿Qué pasa si escogemos el problema? Muchas cosas se comienzan a deteriorar y a veces a romper. ¿Qué pasa si pensamos en ti a pesar del problema? Que venceremos porque entonces veremos que en ti, Señor Jesucristo, somos fortalecidos y todo lo podemos en ti, dependiendo de ti, fortalecidos en tu palabra, guardados por tu espíritu para que recordando la palabra y comprendiendo el sentido de ella, no erremos. Y ahí nuevamente elijo cada vez que hay un problema, porque esto es interesantísimo, Señor, y gracias por mostrárnoslo. Cada vez que tenemos un problema, te tenemos a ti. Y cada vez que estamos enfrentando una situación difícil, podemos escoger el camino de la derrota, de la destrucción, de la muerte, al poner como Dios al problema, como centro de nuestra vida, nuestro día, desde nuestro despertar hasta nuestra noche, al problema, a la escasez. Tú eres Dios por encima de esas cosas. Y por ser Dios por encima de esas cosas, tienes poder sobre todas estas cosas. Tú no nos dices que ya no habrá problemas. Es más, dice, cuando pases por el fuego, entendiendo que pasaremos por fuego, cuando pases por las aguas, ni permitiré que ardas ni que te ahogues. O sea, tú, Señor, nos dices, está el problema, no lo voy a quitar, pero estoy yo que te puedo hacer pasar sin daño. Mírame a mí y no al problema. Escuchemos tu voz y no las aguas agitadas como le pasó a Pedro en un momento dado, cuando aún no había sido perfeccionado en la fe y tú lo estabas formando, Señor Jesucristo.
que por dejar de escuchar y mirarte a ti, Señor Jesús, y más bien prestarle atención al oleaje, al ruido del viento y demás, pudo haber perecido para siempre y tú lo rescataste porque como en él tú cumpliste esa profecía, aunque pases por las aguas, no te ahogarás, yo te libraré. Tenemos que buscarte a ti, Señor, porque en medio de los problemas, y esto también está claro y tú me lo estás mostrando, en medio del problema que estamos viviendo hoy, tú estás extendiendo tu brazo, pero no lo percibimos por estar conectados al problema. Si esta mañana me he levantado con ese problema, tengo que mirar a Cristo, tengo que mirarte a ti. Tú estás extendiendo tu brazo. Tú me dices, acércate y yo me acercaré a ti. Aquí yo estoy, Señor, muy cerca. Depende de mí. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esto que es la antesala preciosa para este tema. Hoy hay problemas y está el brazo extendido de Cristo, nuestro Señor. Tú, nuestro Señor, extiendes tu brazo. ¿De qué nos agarraremos? ¿Del problema que nos daña o de tu mano, Señor, que nos libera? Por fe, aunque no la vemos, sabemos que está ahí. Y esa es la convicción que tenemos. Esa es la certeza y esa es nuestra confianza. Te entregamos entonces este tiempo agarrándonos a ti, confiando en ti y también descansando en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y me gusta que iniciemos la semana con esta reflexión titulada No nacimos para ser pequeños, chiquitos, microscópicos, minúsculos, casi que invisibles. Y ciertamente nosotros los seres humanos nos diferenciamos a todo el resto de la vida animal, por ejemplo, a la vida vegetal mucho más, en que nosotros tenemos aspiraciones. Nosotros aspiramos a lo más. A veces es más, es curioso, los animalitos pueden ser puestos en posiciones de posteridad y no lo disfrutan ni lo entienden. ¿Ustedes creen que el león que apareció, o que aunque han sido varios leones, según tengo entendido en la historia, periódicamente se han grabado? Bueno, el león que apareció en el logo de Metro Goldwyn Mayer, la que ruge, ¿se acuerdan? Antes de ver la película. Él disfrutó eso, no sabía, se hizo famoso. ¿Lo disfrutó? No lo entendía. Lo aspiraba tampoco. Era su lucha audicionar con otros animalitos para ver quién rugía, quién mugía, quién maullaba, para ver quién salía al principio de una película. Por supuesto que no, pero los seres humanos sí. Sí queremos una vida grande, pero grande ante quién. Para nosotros cristianos, aspirar a grandeza debe ser ante el perfecto, ante nuestro Dios. No nacimos para ser pequeños delante de Dios. Y aquí vamos a ver el versus cómo es ser grande en el mundo y cómo ser grande delante de Dios, y eso lo vemos en Mateo 20. Vamos a Mateo 20, del 25 al 27. Mateo 20, del 25 al 27, citando a Jesucristo, vamos a citar a Jesucristo que nos enseña lo siguiente. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, estableciendo diferencia, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vuelvo y repito, aquí vemos que con el Señor todo es al revés, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Con el Señor todo es al revés, y por eso, por ser al revés de lo imperfecto, porque obviamente si es al revés de lo imperfecto, es porque es perfecto. Si fuera igual a lo imperfecto, ¿qué clase de Dios tendríamos? Que es igual a todo lo imperfecto del mundo. Y dentro de eso es también como desconcertante. ¿Cómo así? En el mundo me enseñan que para yo ser grande tengo que mandar, y donde se me da poder, ¿cómo se refuerza mi poder? Mandando a otros. Recuerden que el centurión bien lo dijo, claro, que él tenía gente que solamente él daba la orden y hacían lo que él se le decía. Porque es porque era importante. ¿Y por qué era importante? Por eso, por ese por qué. Porque la gente le obedecía. En el reino de Dios no es así. En el reino de los cielos no es de esta manera.
Quiero ser grande, importante, no ser microscópico, minúsculo, imperceptible. No, lo que tengo que hacer es servir a los demás y no esperar cuántos hay a mi servicio. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y eso nos lleva a nosotros a esto. Recordar que todo el tiempo nosotros tenemos que servirle a alguien. Y servir conforme al amo, porque le servimos a la gente, pero la gente no son nuestros amos. De hecho, donde yo me convierto en siervo de las personas, les estoy cumpliendo peticiones en su carne imperfectas y termino haciéndoles daño. O termino haciendo daños a otros, o termino haciéndome daño a mí, o le termino haciendo muy comúnmente a la persona, a los otros y a mí mismo. Porque pedimos mal, no pedimos conforme a la voluntad perfecta de Dios. Nosotros debemos servirle a las personas conforme a las instrucciones de Dios. Servir para ser grande en el reino de los cielos. Miren, al final de cuentas, y esto también se lo decía una vez a un muchacho que estaba haciendo sus primeros pasitos en la vida artística. Y yo le decía, mira, lo importante no es solamente la fama, sino ante quién tú eres famoso. Y le hablaba de una cantante de género urbano, pero que es del género ese, dentro del género urbano, de lo más duro, del lenguaje más duro, donde está la gente más agresiva, más soez, más vulgar, pues a veces. Y yo le decía, si esa muchacha tú la paras en un mall, por ejemplo, de aquí en Panamá, se le va a acercar mucha gente, pero no la mejor gente. A lo mejor hasta el cuidado que le van a mirar el cuerpo, su atractivo, con malos deseos. Si tú al lado de ellas pones a una gran artista, por ejemplo, de soprano, de la ópera, tal vez solamente se le acerque a alguien de la Fundación Belcanto, le invite a tomarse un café con su esposa, va a ser famosa ante menos, pero va a tener una fama más regocijante porque va a estar ante un mejor espectador. ¿Qué mejor que ser famoso, grande, maravilloso delante de Dios, de Él y de una nube de testigos alrededor de los ángeles? A veces queremos lo mejor, pero delante de quiénes. Cuando podemos ser grandes conforme a la voluntad de Dios, grandes para Él. No es por ego, sino por honrarlo, porque cuando yo quiero ser cuando yo quiero ser grande delante de Dios, sirviéndole a la gente, ¿sabe qué le estoy diciendo? Eres tan importante tú, Dios. Tú eres mi Señor, que a mí no me importa que la gente afuera me haga me abuchee, se burle de mí. Con que tú estés satisfecho, me basta porque tú eres grande. Y te sirvo a ti porque tú eres grande. Y tu verdad es mejor que la opinión de millones. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14. Y aquí mientras buscamos Mateo 5, versículo 14, queremos una vida grande, bonita, está bien. Si no, cuidado, si usted no quiere tener una vida importante, trascendente, pregúntele a Dios por qué. Tal vez no le ha creído al mundo, ¿sabes? Tal vez por qué, porque como sabemos que en el mundo para hacer esto hay que ser de repente muy rico, muy famoso, un gran deportista, ser muy polémico, muchas cosas, y nosotros no, como que no llenamos esa camisa, nos sentimos, no, yo no sirvo para esto, pero es que el mundo espiritual es conforme al servicio, es conforme a honrarle a Él. Al final de cuentas, en Mateo 5:14, miren esto, es interesante. Nosotros queremos que el mundo nos ilumine con su resplandor. Y es al revés. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dejemos de buscar la luz del mundo, seamos luz para el mundo, la luz de la verdad, la luz de Cristo. Pero la luz tiene que servir, tiene que presentarse delante de los hombres. Aquí está la verdad del Señor y vengo a servírsela, vengo a proporcionárselas, vengo a ponerla en su mesa, vengo a ponerla en sus oídos. Vamos a conocerla. Es el servicio que tenemos que hacer. ¿Cuál es el máximo servicio? ¿Podemos servir alimentos en un comedor para desamparados? Sí. ¿Podemos llevar ropa a los desamparados? Sí. Podemos hacer lo que estamos haciendo actualmente, recaudando fondos para los niños de Uganda. Tengo como que la noticia que estamos más cerca de lo que pensaba que por lo menos vamos a poder apadrinar al primer niño. Sí, pero nuestra labor primera es anunciar el evangelio. Fuimos
trasladados de las tinieblas a la luz resplandeciente para anunciar que no se debe vivir en las tinieblas, sino en la luz resplandeciente para salvación. Nosotros somos la luz del mundo presentando la luz de Cristo. Ese es nuestro servicio. Ah, que eso tiene consecuencias, sí. Pero es que también hay algo. A veces queremos los aplausos del mundo, o por lo menos si el mundo no me aplaude, que no me moleste. Pues resulta que en el reino del Señor no solamente no vamos a alcanzar los aplausos del mundo, sino que a veces ni siquiera vamos a estar que, bueno, no me aplaudirán, pero tengo un anonimato bien cómodo, nadie se mete conmigo. Pues el servicio al Señor, una evidencia que debemos buscar es que hasta tengamos problemas. Dice Hebreos, de hecho eso lo dice Hebreos 11, dando testimonio de hombres que sufrieron por servirle al Señor, pero que sabían que su gloria era mayor. ¿Y sabe por qué el mundo les apedreaba, les hacía daño? Porque no tenía la altura y el mundo, y no es por menospreciar a la gente, pero el mundo tal como es, no tiene la altura para comprender la estatura del que sirve a Dios. Dice Hebreos 11, 37 al 38. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Quiénes? Los que anunciaban a Cristo, los que anunciaban al Señor, porque incluso acuérdense de Cristo se habló antes que Él llegara. Por eso es que los samaritanos sabían que había un Cristo que había llegar y la samaritana también aguardaba, se sorprende porque el Cristo anunciado había llegado. Recuerdan que Él fue anunciado desde el Antiguo Testamento, desde el principio fue anunciado. Y por anunciar al Cristo Salvador, como ahora también se hace daño a quienes anuncian a Cristo Salvador, hay lugares donde hablar de Cristo es peligrosísimo. Muchos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. O sea, ¿qué más les va delante del mundo? O sea, no solamente no reciben el aplauso, sino que tampoco pasan por un anonimato seguro, sufren. ¿Pero por qué? Porque son indignos los maltratados, no. Versículo 38, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dicho, si lo comparamos con un teatro, la concurrencia no era digna de semejante espectáculo de calidad, de semejante servicio de calidad. Y hacen, como mucha gente hace, ha notado que hay personas que le ponen música muy sofisticada y dicen, uy, qué aburrido, uy, eso no sirve. ¿Eso no sirve o son los oídos que tenemos que no sirven para escuchar ciertas cosas? Uy, qué libro más aburrido. Sí, porque de repente no es un paquín con comiquitas. El libro no es aburrido. Somos nosotros que no estamos a la altura del libro. Somos nosotros que no estamos a la altura de la música. Somos nosotros que no estamos a la altura del mensaje de Cristo Señor, nuestro Señor y Salvador. El servicio es ser anunciadores de Cristo. Eso es. Es más, en 2 Corintios 4, vamos a ver 2 versículos. Lo voy a leer en la versión Reina Valera y después en la palabra de Dios para todos. Dice 2 Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. O sea, muriendo a la vieja naturaleza. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Cuidado con aquellos que manipulan para hacerse de dinero, para hacerse de fama, de poder, incluso para llegar a puestos políticos y demás. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Creo que está claro, pero por si acaso vamos a verlo en la palabra de Dios para todos. Una traducción también bien clarita, muy buena. Versículos 1 y 2 de 2 Corintios 4, la palabra de Dios para todos. Dios por su misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. ¿Se acuerdan que el Señor dice, sirvan? Bueno, le servimos a alguien que nos encargó este trabajo y es Dios. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. Repito, hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así a los ojos de Dios nos mostramos a todos tal como somos. Esto es lo que somos. Insuficientes para el reino de los cielos, pero el Señor a nosotros nos usa. ¿Y por qué está nuestra valía? No porque somos, aunque claro, obviamente tenemos que despojarnos de la maldad, pero no porque seamos perfectos ya,
sino porque perfecta es la palabra de Dios y tanto la respetamos, somos tan temerosos de Dios que no la alteramos. Si les digo algo, no, a mí no me gusta dar un tema si no es la confirmación de la palabra de Dios. Me aterra, eso sí me produce un miedo muy sano. No jugar con la palabra de Dios. Por amor a Dios, por amor a la palabra, al verbo, por amor a quienes escuchan la palabra. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y si la palabra está adulterada, van a tener una fe adulterada. Van a tener una fe basada en mentiras. Por amor de Dios, yo no le puedo hacer eso a ustedes. No le puedo hacer eso a mi Dios. No le puedo hacer eso a ustedes. No puedo engañarme a mí mismo sabiendo que estoy manipulando la palabra. ¿Nacimos para ser pequeños? No, por supuesto que no. ¿Estamos en esta tierra para ser chiquititos? No, por supuesto que no. No nacimos para ser pequeños. Nacimos para ser grandes, pero no conforme al mundo. Porque como vimos aquí en la palabra de hoy, si hacemos lo de Dios, el mundo no solamente no nos va a aplaudir, sino que más allá de abullarnos, decirnos, no sirve, aburrido, incluso podemos sufrir las consecuencias de aquellos hombres de Hebreos 11, 37 y 38, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, castigados, humillados, sacrificados por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos estaban mal, no, porque tenían un público de poca calidad. Sí, estamos en un mundo donde no se comprende esto, pero qué bueno que recibimos el beneplácito. Si alguien recibimos el aplauso de nuestro Dios y vivamos para alegrar a nuestro Dios, que esa no sea nuestra identidad. ¿Quién eres tú? El Hijo de Dios que quiere alegrarle en todo siempre. No nacimos para ser pequeños cuando somos grandes para Dios. Y hay muchos grandes para el mundo que son microscópicos para Dios. Y el aplauso de Dios es eterno. El de los hombres es pasajero. El aplauso de Dios es fiel. El aplauso de los hombres es infiel, porque hoy aplauden a alguien y mañana aplauden al otro. Si no, pregunten a muchas estrellas de cine que se sintieron grandes hasta que cualquiera otro los desplazó. Y hasta chistes de ellos sacaban y todo. Vuelvo y repito, el aplauso de Dios, perfecto, eterno, fiel. El mundo es imperfecto, es pasajero, es infiel. Seamos grandes para Dios, anunciando su evangelio y sirviendo como luz para el mundo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, es que muchísimas gracias queda corto. Tendríamos que decirte en cada segundo de nuestra vida, muchísimas gracias. Y todavía nos quedaríamos cortos porque ¿qué es eso comparando con la salvación, con la vida eterna, con lo que tú nos das, con tu misericordia? Porque a veces nos cuesta decir 3 segundos, 4 segundos de gracias y olvidamos la misericordia que tú tuviste, no por 3 segundos de pecado, por años de pecados. A veces nos cuesta y susurramos gracias, pero antes gritábamos los pecados. Gracias por tu misericordia, por tu salvación. Gracias, Señor, por darnos identidad y hoy enseñarnos, no importa lo que diga el mundo. Es más, el abucheo del mundo, cuando hacemos tu voluntad, es una señal maravillosa que estamos haciendo las cosas como tú quieres y no porque el mundo aplaude. Señor, gracias por tu palabra, la cual hoy bendecimos con gozo en nombre de Cristo Jesús. Amén.